Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Miren, hoy es 8 de julio. Hoy se cumplen 3 meses de la tragedia del Jet Set. Nosotros tenemos una serie en nuestro canal de YouTube, Al Tanto TV, Memorias del Jet Set, donde hemos contado las historias de algunos sobrevivientes, de algunos abogados, familiares, viudas, viudos, específicamente huérfanos. Hoy los periódicos recogen varios de estos titulares a propósito de los 3 meses. ¿Qué ha pasado en estos 3 meses? Hay mucha gente que, por supuesto, todavía llora a sus muertos. Hemos salido en un informe internacional el día de ayer como la tercera tragedia más grande del mundo en un local de entretenimiento. Específicamente lo recoge el Caribe. Esta información está en segundo lugar la tragedia de Brasil y en primer lugar está una tragedia en Boston donde murieron 400 y pico de personas, que también fue un incendio. Ninguno de estos eventos registrados ha sido por un derrumbe del techo. En esa categoría yo creo que somos los primeros, el primer lugar que nadie quisiera. Entonces, el incendio en Coconut Grove, en Boston, dejó 492 personas fallecidas. El incendio en Kiss Nightclub, en Santa María, Brasil, dejó 242. Y en el Jet Set dejó 236 personas fallecidas. No sé cuántos huérfanos dejaron las tragedias de Brasil y de Boston, pero en República Dominicana son 168 huérfanos de esta tragedia, muchos de ellos huérfanos de padre y madre, muchos de ellos menores de edad. Se han levantado algunos fondos. La señora Melba Segura de Grullón, viuda Grullón, que perdió a su única hija, Alexandra Grullón, anunció un fondo educativo, pero sé también de otras víctimas que todavía no estoy autorizada a revelar, que están preparando fondos para víctimas que tienen recursos, fondos para apoyar a los niños huérfanos. De las muchas cosas que se puede decir de esta tragedia, hay algunas fotos que compartí de esas primeras horas, esas imágenes que dieron la vuelta al mundo, que vimos en CNN, Infobae, BBC Mundo. Miren esas fotos, esa ya era en la limpieza, pero hay algunas donde se ven todos los escombros arriba, y cuando uno veía esas imágenes desde arriba, como la vemos ahí, cuando me ha tocado contar las historias de gente que estuvo abajo, para mí ha sido otra historia, porque una cosa es lo que vemos ahí, pero otra es escuchar a la gente que sobrevivió en los escombros, nosotros que perdimos directamente un familiar, un ser querido, Jennifer Vargas, que esté en la paz del Señor. Escuchar el testimonio de Juliana Castillo, que fue de los primeros testimonios que recogimos, sobreviviente, que vio todo, que escuchó todo. Escuchar el testimonio del ex senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, que también vio todo, que fue de las primeras personas en salir. Eso es otra cosa. Por supuesto, perdimos la voz más alta del merengue, Ruby Pérez. Y en estos 3 meses hemos tenido muchas cosas, una entrevista de Antonio Espallá, hemos tenido unas declaraciones, que fue el primer video. Algunas personas piensan que no debió darlo, otras personas piensan que sí. Pero también tuvimos una semana de cárcel para los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, y están bajo medida de coerción, de garantía económica y presentación periódica. Todavía el día de ayer se estaba hablando de la exhumación del cuerpo de Ruth Seijas, una de las víctimas que fue sepultada sin previa autopsia, porque fue de los primeros cuerpos, porque no se sabía cómo manejarse, que esa es otra historia, cómo se manejó la parte de salud pública, la parte de patología. Y entonces hoy se cumplen 3 meses, y como plataforma no hemos querido dejar el tema pasar. La gente que tiene una pérdida le hace un cumplemes, una misa al mes, algo especial. A los 2 meses hace algo, pero los 3 meses son muy importantes para los finados. Igual que el primer año, que en San Juan decían cabo de año, cuando le ponían una oración, una cosa. Entonces, bueno, quisiéramos compartir con ustedes y hacer sintonía también con el dolor de las familias que perdieron sus familiares y la gente que quedó mutilada a partir de esta tragedia.
Tú sabes, Colombia, que quiero compartir con la audiencia unas cifras que le han llamado cifras del dolor. Tú comentabas la cantidad de fallecidos, que es el único número que se ha repetido múltiples veces desde hace 3 meses, desde el pasado 8 de abril que ocurre la tragedia. Además de esas 236 personas y los más de 180 heridos, que es el número que se ha manejado hasta el momento, pues también se habla de 174 niños huérfanos, todavía más, que hasta el sol de hoy, según las informaciones, se encuentran bajo el cuidado del CONANI, pero sabemos también los escándalos y desgracias y malas prácticas que hemos tenido en el CONANI, por lo que entiendo que, por lo menos para mí, esta noticia es todavía más triste y más dolorosa de la cuenta. Hay 205 familias que hasta el momento son las que han recibido asistencia económica del gobierno, mientras que hay otras que se han quejado en varias ocasiones de que no tienen ningún tipo de apoyo económico y que ya pues están en una situación grave porque han recibido apoyo durante este tiempo, pero ya al haber pasado 3 meses, pues ya no tienen como de dónde agarrarse y no han recibido ese apoyo. También se habla de 232 hogares impactados y 124 familias que son las que se tiene el conteo de que están recibiendo apoyo psicológico y social. Y me encuentro ese número tan bajito porque, por ejemplo, supuestamente, según Antonio Espaillat, ese día al Jet Set asistieron 520 personas. Según una vocera de RCC Media, se habla de 457. Independientemente entre 520 y 457, que solo 124 estén recibiendo ayuda psicológica o que, por ejemplo, o que por lo menos se tenga registro de esas personas, me lo encuentro muy poco. Cuando, por ejemplo, personas como yo, que gracias a Dios tuvimos la dicha no solamente de no estar físicamente en el Jet Set, sino que tampoco tuve un familiar cercano o amigo cercano que perdiera la vida o que se viera afectado en esa actividad. Y aún así yo sentí el dolor y el peso y el luto y la angustia y no dormía y me soñaba con lo que estaba pasando. Trauma. Ese trauma me llegó a mí, que gracias a Dios, como dije, no fui directamente afectada. Imagínese usted esas 520 o 457 personas que fueron, que lo presenciaron, que vieron su vida pasarle por delante y que vieron que Dios les dio otra oportunidad para los que gracias a Dios quedaron con vida. Entonces, me pregunto, ¿cuántos 8 de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre, cuántos días 8 vamos a tener en este año conmemorando o recordando ese fatídico 8 de abril, pero bajo la misma condición en la que lo estamos recordando hoy, que es la queja de que aún no hay una justicia o no hay, la gente no está ni siquiera conforme con lo que el estatus actual de cómo va ese caso que está abierto? Son los principales interrogantes que se hacen cada uno de los ciudadanos cuando ven en qué está este proceso, qué va a pasar, cuál es la situación jurídica. Y entonces, yo recuerdo, Colombia, que hicimos al Tanto TV hicimos una entrevista reciente, el acontecimiento, y yo te decía, nadie va a caer preso por este hecho, y tú te sorprendías, y lo decía por lo siguiente, por la característica del hecho. Hay una por el código. Sí, el código tenía lagunas que no podía permitir más que, por ejemplo, de 6 meses a 2 años de prisión. Pero un caso complejo de 236 muertos no va a durar 6 meses, 8 meses, 1 año. Por lo menos los 2 años que llevaría de prisión, como ya está bajo una medida de coerción, le va corriendo el tiempo ya entonces lo más que se le puede dictar es una sentencia de pena suspendida. Y entonces cuando termine el proceso, ya estará libre las personas que están involucradas. Entonces uno dice, bueno, la jueza actuó dentro de lo que establece la Constitución. Las medidas de coerción, cuando se solicitan, son 7 y pueden ser adoptadas cualquiera de ellas por una juez o un juez o una jueza que quieran actuar con transparencia y con equilibrio, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? En este momento lo que más le duele a la gente es que se tiene la sensación de que esas vidas se perdieron inútilmente, de que no van a ser resarcidos los familiares, y ya hemos visto el devenir que se ha dado con los que son los acuerdos que se están llegando con algunos de los principales deudos de la catástrofe. Entonces, yo pienso que, no sé, que la nación debe irse acostumbrando, pero estoy absolutamente convencido de que nadie irá a la cárcel por un hecho como este. Freddy, quiero dedicarle a todos los niños huérfanos, por culpa de esta tragedia, el siguiente poema. El cielo se partió no en dos, sino en 1000 fragmentos, cuando ya ese cruel destino cobró sus juramentos. Padre y madre, anclas de nuestro navegar se hicieron aire, ausencia, un eco sin lugar. Mis manos aún pequeñas sostienen la mañana, donde el sol antes tibio y quema sin ventana. Y veo vuestros ojos, hermanos, espejos de mi espanto, reflejo de un vacío, de un mudo y hondo llanto. El rugido del motor ahora es un lamento, un estruendo sordo en cada pensamiento. La casa que era risa hoy tiene un frío abrazo, y cada sombra vuestra en el vacío del espacio. Mas no caigamos no en la arena de la pena, para vuestros corazones son mi única cadena, y en cada latido vuestro hallo un nuevo aliento para ser el faro contra todo tormento. Quiero decirle a todos esos niños que hoy están sin su papá, que no pierdan la esperanza. Yo creo que tenemos que luchar. Este momento a mí me causa un profundo dolor. Mi papá nos dio la dicha de tener muchos hermanos que yo amo a todos. No me imagino la vida sin mi padre vivo, sin mi madre viva, sin mis madres. Pues tuve la dicha de tener dos. Una que me dio la luz, la vida, y otra que me crió, mi madre tuta. Quiero decir lo siguiente. Este evento demostró el poder que tiene un político frente a cualquier otro rubro, sector u oficio. Este evento demostró que lo más poderoso en la vida es ser político. No es ser financiero, ni banquero, ni economista, ni pelotero, ni nada absolutamente. ¿Y por qué lo comento? Porque lamentablemente sí hubieron pérdidas humanas ligadas a personas, incluso como fue el caso del hijo del ministro de Obras Públicas, pero uno aún así, por ese evento tan trágico y tan lamentable de esta pérdida, no hemos visto de parte del Estado ningún gesto que diga vamos a acelerar este proceso para darle certidumbre a esas familias, para llevar un poco de pan y de chocolate, de agua, de leche, de techo, de gastos, de facturas que, como un día dijo Colombia, no paran de llegar a la casa. No. Hay gente que, bueno, decía Colombia, Melba hizo un fondo para los niños de educación. El tema, señores, gente mía querida, hay hijos de camareros que trabajaban en ese lugar, hay hijos de personas que no tenían mucho dinero y hasta el momento, aparte de las palabras de los abogados, no han recibido absolutamente nada. Y creo que todos sabemos, principalmente la gente que viene desde abajo con mucho esfuerzo, que las palabras no llenan el estómago. Ni la esperanza, lamentablemente, cura el dolor. Entonces, hay un tema también que yo creo que debemos aprovechar la instancia. Todos queremos ver a fulano preso, todos queremos que se lo lleve el diablo a esa persona, pero sería muy triste si no logramos aprovechar esta oportunidad para que algo como esto no vuelva a ocurrir, jamás en la vida. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo lo logramos eso? Es simple. Fíjense que seguimos viendo construcciones en todas partes de nuestro país sin fiscalización alguna. Ayer yo comentaba el hecho de que en el Hotel Sirenis, ahí hice la denuncia, destruyen nidales de huevos de tortugas carey. Wow. En el año 85, para que ustedes lo sepan, cuando se empezó a construir toda la zona de Bávaro, en un solo de los hoteles se echaron, escuchen esta cifra, 550 camiones de caliche sobre los manglares, y sobre eso se construyó un resort. ¿Por qué hago ese comentario? Porque cuando llueve, hasta el día de hoy, eso se convierte en una laguna. Y entre el agua las habitaciones, etcétera. Somos un país que hemos tenido la dicha, la suerte, de lo que acaba de comentar Yamel, algunos que quedaron vivos, porque no fuimos esa noche al Jet Set, de que estamos obligados con los chiquitos, con los niños, con mis hijos, con sus hijos, con los nietos, nuestros sobrinos, de brindarle a este país un país decente, un país, no un proyecto país, no un ensayo de país, no un pseudo país, no un país en un laboratorio, sino un país. Entonces,
Yo creo que de verdad el tema de la fiscalización de obras públicas del Estado, el monitoreo del tema de las obras, aprovechar esta instancia, revisar todo lo que son lugares o aforos, perdón, donde va mucha gente y ver si esas instalaciones están listas para recibir personas y no tengamos que lamentar la vida. 1 y 2 y termino. Fíjense que hay una película de una niña negra que ella es violada por unos blancos y el abogado cuando le plantea el papá el problema dice, wow, que lo vemos difícil, tú eres negro y eres pobre, ¿cómo diablo vamos a lograr justicia? Pero el tipo se le ocurre algo brillante y es que cuando está en el estrado defendiendo el caso, le pide a las personas que están en la audiencia y al tribunal que por favor cierren los ojos y empieza a narrar cómo fue violada esta niña. Entonces tú empiezas a ver acuérdate que esa palabrita blanca, rubia, perdón, con ojos azules, todos llorando. Y cuando él dice, ahora imaginemos que es blanca. Y ganó el caso. Porque si él hubiese utilizado la palabra una niña negra, no hubiese logrado justicia. Tenemos que tratar de luchar como país que la gente más pobre, los niños más pobres, los que quedaron huérfanos y todos en general, reciban un poquito de justicia. Mira, hay algo que la gente no ve y es los viejos. Todo el mundo habla de los huérfanos y se están creando fondos para los huérfanos. En el caso de Jennifer Vargas, mi amiga dejó a su madre muy envejeciente en Venezuela, que ella era el sustento. Wow. En el caso de Remberto, el abogado que entrevisté, su esposa era hija única y su madre es ciega y su padre tiene un derrame en cama. Y ese hombre se quedó con 3 muchachos y los 2 viejos. O sea, aquí ningún fondo, no sé si lo está haciendo Senasa, no sé por cuánto lo hará, se habló de 30,000 pesos por familia, los primeros 6 meses, ya van 3, no sé qué ha pasado, pero en algún momento esos 6 meses se van a acabar y esos viejos consumen pastillas de la presión, consumen pastillas para el azúcar, entre otras afecciones. Ese es otro lastre y ese es otro costo. Una buena oportunidad para que los 2.400.000 ciudadanos que integró Senasa a la cobertura de subsidiados puedan esas personas mayores envejecientes recibir, no le diga viejos, dile personas envejecientes. Bueno, personas con juventud, con edad acumulada, como usted lo quiera decir, son personas que necesitan, todo el mundo piensa en los niños, qué bonito. Y el socorro de esas personas mayores. Y es un problema real. Sí. Esas personas mayores necesitan todos los días, señores, Una pastilla. el que tiene un viejito en su casa, ¿le puede decir viejito? Sí, De cariño. El que tiene un viejito en su casa sabe lo que le cuesta. Y esos padres y madres y personas. No me siento aludido. No, yo sé que no. Tú eres un muchachito, ¿eh? Entonces, esa gente le compraba su pastilla, mantenía a sus padres y abuelos. Todo el que estaba ahí, en su mayoría tenía padres. Yo también hago un llamado a toda esa gente que está haciendo fondos para ayudar a los niños, ayúdenlo, pero también hay que ayudar a los envejecientes. Vamos a la pausa. Venimos con buena noticia, así es que no se muevan de ahí. Freddy es un muchachito. Donde todo